Muy buenos días, buenas tardes a todos los miembros del Apostolado María Madre de los Sacerdotes, a todos los amigos que hoy nos acompañan. En esta oportunidad estamos por comenzar la penúltima charla de este año impartida por nuestro querido formador, el Padre David Padrón. Él es misionero del Espíritu Santo, mexicano, radica en Roma y es procurador general de los misioneros del Espíritu Santo allá en Roma y es parte pues de este apostolado en ese sentido que nos forma. El día de hoy nos compartirá un tema muy importante, el cual es el sacerdote consagrado para la misión. En los chats de WhatsApp hemos compartido los textos de los cuales, los capítulos de los cuales el padre David Padrón nos va a hablar el día de hoy, que esperamos pues los hayan leído para una mejor comprensión. Entonces le damos la palabra, padre, adelante. Muchas gracias. Gracias nuevamente por su presencia en estos momentos de formación que a lo largo del año pues vamos teniendo, como ya decía Giselle, en el apostolado. Este año decidimos abordar el tema de el libro Sacerdotes de Cristo o A mis sacerdotes, ¿verdad? Este libro que nos ha estado acompañando en las diferentes formaciones para ubicar un contexto general de la obra. Lo hicimos a nivel histórico, luego a nivel teológico, ubicando pues el contenido en esta lógica de la mística cristiana desde la experiencia de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Y luego vimos también, vamos a decirlo así, la esencia, el origen de la vocación sacerdotal en el seno de la Trinidad, su relación con cada una de las divinas personas. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar podríamos decir, hablamos ya del ser del sacerdote, vamos a hablar ahora del qué hacer del sacerdote en la manera como el Señor se lo expresa a la Beata Concepción Cabrera en la misión que nos ha encomendado. Yo creo que es providencial que abordemos este tema, lo entenderán mejor a lo largo del desarrollo de la meditación, que yo creo que es esencial y es providencial, pues que este tema lo estemos desarrollando el día de hoy dentro de la novena de Pentecostés. Nos estamos preparando para el domingo celebrar la venida del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que envió a los apóstoles a la misión. Entonces, leyendo los textos, veía cómo pues es providencial que haya sido en esta fecha, que haya sido este tema, y por ello, pues que nos ayude el Espíritu Santo también a profundizar en este tema de la misión de los presbíteros, y que luego, como veremos también por ahí en algunos momentos, también tiene que ver con la misión de la iglesia en general como pueblo sacerdotal. Vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo para que Él nos ayude a profundizar en este tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces vamos a ir orando de manera pausada, invocando al Espíritu para que nos ayude a profundizar en este argumento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, decía que pues estamos tocando un tema que el día de hoy va a tener como este tinte particular del quehacer, de la misión del sacerdote ministerial, de los sacerdotes en la iglesia. Y justamente lo hemos titulado así, el sacerdote consagrado para la misión. Y pues iniciamos invocando al Espíritu Santo, que es el santificador. Podríamos decir también el Espíritu Santo, que es quien consagra con su fuerza, con su gracia, con su poder. Y esta figura de la consagración que tiene que ver con la dedicación, con la separación de una persona, de un objeto, de un lugar, para una misión específica o para el servicio del culto. Por ejemplo, se consagran los templos, se consagra un altar. Todos hemos sido consagrados como parte del pueblo elegido, como parte del pueblo sacerdotal. Todos hemos sido consagrados por el Espíritu Santo en nuestro bautismo. El sacerdote ministro, el sacerdote presbítero, es consagrado, sus manos, nuestras manos son ungidas el día de nuestra ordenación sacerdotal para simbolizar justamente esta consagración, que quiere decir que somos dedicados, que somos separados para una misión específica en favor de la iglesia. Y luego los obispos son ungidos, son consagrados con el óleo en sus cabezas el día de la ordenación episcopal, pues como signo del nuevo envío que se recibe. Entonces, con esta idea de la consagración, de este sello que el Espíritu Santo pone, pues es que vamos a abordar el tema del día de hoy, ¿verdad? Quisiera que lo iniciáramos tomando el texto de los Hechos de los Apóstoles, que está al inicio de este texto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos en en el capítulo 2, perdón, encontramos la narración de lo sucedido el día de Pentecostés. Leo el texto. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. ¿Por qué he querido iniciar con este texto de la Escritura? Porque justamente es lo que vamos a ver de lo que el Señor le va a revelar a la Beata Concepción Cabrera
en algunos de los textos que vamos a meditar el día de hoy, sobre cómo el Espíritu Santo es quien ejerce ese dinamismo interno del apóstol, digamos así, como lo hizo con los discípulos al convertirlos en apóstoles y al enviarlos a la misión, pues es lo mismo que sucede en el interior del apóstol que es enviado, el sacerdote que es consagrado para la misión. Vamos a, como ya hicimos la vez pasada, vamos a leer algunos textos y vamos a ir reflexionando con esta lectura espiritual, con esta lectura meditada acerca del contenido de los mismos, ¿verdad? Entonces, nos ubicamos en el capítulo 15 de este libro, A mis sacerdotes, ¿verdad? Para quienes tuvieron oportunidad de leerlos, de antemano una disculpa, yo estuve fuera de casa las últimas 2 semanas y no pude enviar antes los textos, pero bueno, quien no los haya podido leer antes, los puede retomar después, ya los tienen por ahí, ¿verdad? Entonces, este primer texto en el que nosotros vamos a meditar hoy, justamente tiene que ver con la importancia de los sacramentos y con el modo como el Señor le va explicando a la Beata Concepción cómo han de ser celebrados, cómo han de ser vividos estos sacramentos, especialmente de parte de los sacerdotes. Inicia el texto diciendo, todos los sacramentos purifican porque llevan algo divino, llevan mi sangre, llevan nada menos que la influencia viva y palpitante de la Trinidad. En todos campea muy principalmente el Espíritu Santo, el Padre fecundando, el Hijo redimiendo, el Espíritu Santo santificando. Y los sacerdotes que apliquen estos sacramentos deben estar sin mancha, porque imparten tesoros del cielo sobre los cuerpos y sobre las almas. Ponen mi sello divino en los corazones, lavan con mi sangre y dan eficaces auxilios de gracias a quienes lo reciban. Bien, lo primero que quisiera subrayar aquí es lo que está hablando el señor Conchita sobre la naturaleza de los sacramentos. Sabemos que los sacramentos de la iglesia son 7, ¿verdad? Y bueno, dice todos los sacramentos, es decir, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, todos los sacramentos purifican porque llevan algo divino. Llevan nada menos que la influencia viva y palpitante de la Trinidad. En todos campea muy principalmente el Espíritu Santo. Es decir, el agente principal de los sacramentos es el Espíritu Santo, porque recordemos, ¿verdad?, que los sacramentos son esos signos visibles de una realidad invisible. La acción de la gracia no la podemos ver, no podemos ver cómo actúa en nosotros la gracia, pero la podemos constatar a través de sus efectos, porque los sacramentos son el medio para nuestra santificación. Entonces, todos los sacramentos, está diciendo el texto, llevan algo de divino. Está operando en ellos el Espíritu Santo. Dice, el Padre fecundando, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo santificando. Entonces, esto es muy importante porque nos habla que cada sacramento tiene esta triple función para nuestra vida: de fecundación, de redención y de santificación. Y entonces es un dinamismo trinitario que está vivo y operante en cada uno de ellos y que está operando en nuestro interior cuando lo recibimos de manera bien dispuesta, cuando lo recibimos de manera consciente
y con fe, a través de cada uno de ellos está operando esta obra en nosotros de fecundación, de redención, de santificación. Y luego le dice el Señor a Conchita, y los sacerdotes que apliquen estos sacramentos deben estar sin mancha porque imparten tesoros del cielo sobre los cuerpos y sobre las almas. Entonces, aquí está ya el primer punto que nos puede ayudar a entrar en nuestra meditación. El sacerdote es ministro de los sacramentos. Hace tiempo, por ahí de los años 99, 2000, no me recuerdo ahorita bien, hubo un documento que salió sobre el sacerdote, maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía de la comunidad, que son esas tres funciones que tenemos como presbíteros al estar al frente de una comunidad: enseñar la palabra, administrar los sacramentos y guiar a la comunidad. Entonces, esta administración de los sacramentos, pues por eso, si nosotros estamos como dispensadores, vamos a decirlo así, como mediadores de estos misterios, pues por eso ya el Señor de entrada le dice a Conchita, tienen que ser puros, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos, preparados para hacer esta mediación de su gracia a las personas que están en contacto con nosotros a través de la celebración de cualquiera de los 7 sacramentos. Y luego sigue este texto, ¿verdad? Pongamos atención a lo que dice. Dice el texto, yo quisiera que al impartir mis sacramentos, los sacerdotes hicieran el cargo de su papel. Con más razón los obispos, a quienes están reservadas la confirmación y las órdenes sagradas. Que cada sacerdote piense de antemano lo que va a impartir, que son las riquezas espirituales del cielo, que no se atreva jamás a tocar lo santo con manos y corazones que no lo son. Leo el texto completo de la lámina y luego lo comentamos. No quiero escrúpulos que dañan a las almas y que detienen las gracias. Solo pido rectitud y un corazón puro al impartirlos. Curas, vicarios y todos los que imparten a las almas lo divino tienen la obligación de estar divinizados porque me representan a mí. Vamos entonces a disfrutar este texto, ¿verdad? Dice, yo quisiera que al impartir mis sacramentos los sacerdotes se hicieran cargo de su papel. ¿Cuál es su papel? Lo dice el texto al inicio, ¿verdad? Los sacerdotes que apliquen estos sacramentos deben estar sin mancha porque imparten tesoros del cielo sobre los cuerpos y sobre las almas. Ponen mi sello divino en los corazones, lavan con mi sangre, dan eficaces auxilios de gracia a quienes lo reciben. Ese es el papel del sacerdote en la celebración de los sacramentos. Entonces, la misión, ¿verdad?, de esta fecundidad, redención y santificación pasa a través del sacerdote como mediación. Esta palabra hay que subrayarla. Los sacerdotes no somos un fin a sí mismos. Los sacerdotes somos servidores, mediadores, instrumentos para que la gracia pueda llegar a las demás personas. Pero fíjense lo que dice el texto, ¿verdad? Ahorita me regreso un poco a lo que dice los obispos, pero dice que cada sacerdote piense lo que va a impartir, que son las riquezas espirituales del cielo. O sea, vamos a repartir las riquezas espirituales del cielo, que no se atreva jamás a tocar lo santo con manos y corazón que no lo son. Y ahí está la principal tarea que tenemos nosotros como ministros
de estar preparados y dispuestos justamente para cumplir esta misión que se nos ha sido encomendada. Luego me vuelvo al texto, dice, con más razón los obispos. ¿Por qué dice esto el texto? Porque los obispos son los únicos que tienen la plenitud de poder administrar los 7 sacramentos. No todos los sacerdotes podemos administrar los 7 sacramentos, solo los obispos, porque el obispo puede ungir a otro sacerdote, eso no lo podemos hacer nosotros como sacerdotes, y solamente el obispo puede confirmar. En algunas ocasiones, por causas pastorales, el obispo puede delegar a otro sacerdote a que realice la confirmación, pero un obispo no puede delegar a otro sacerdote a realizar la ordenación. Solamente los obispos pueden celebrar los 7 sacramentos. De ahí en fuera, los demás podemos celebrar 5 o 6 de los sacramentos, porque me refiero a la confirmación cuando es solamente por delegación de un obispo que se pueda celebrar, pero canónicamente solo podemos celebrar 5 de los sacramentos, que son bautismo, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos y matrimonio. Los diáconos aún tienen más restringido el ministerio de los sacramentos porque el diácono solamente puede presidir el bautismo y el matrimonio. Entonces, por eso dice, si nos hacemos cargo de nuestro papel, dice, cuanto más los obispos que tienen la plenitud de la celebración de los sacramentos. Y luego, en esto es maravilloso el texto porque el Señor dice, no quiero escrúpulos que dañen a las almas. Es decir, podemos caer en el extremo de decir, bueno, pues que no se atrevan jamás a tocar lo santo con manos y corazones que no lo son. Pues ¿quién puede estar a la altura de esto que está pidiendo el Señor? Pues ninguno, ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues solamente Él es el santo, ¿verdad? De los santos. Solamente Él es la fuente de la santidad. Entonces, pues claro que ninguno de nosotros como sacerdotes estaría a la altura de esa misión. Pero el Señor dice, no quiero escrúpulos, solo pido rectitud y un corazón puro al impartirlos. Es decir, ese es el punto de lo que el sacerdote necesita para llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada. Rectitud y un corazón puro. Vamos a seguir con el texto, ¿verdad? Dice, quiero quitar de mi iglesia los abusos e indelicadezas de los míos en el modo de impartir los sacramentos, de observar las rúbricas, de unificar el sentir de los sacerdotes con sus pastores. Esa unificación es muy necesaria y no existe en muchos sacerdotes con su pastor. De eso se derivan grandes males. Qué triste es escuchar a un sacerdote hablar mal de su obispo. Y qué triste es hablar mal a un sacerdote o a un obispo del Papa. ¿Por qué? Porque dice la unificación del sentir de los sacerdotes con sus pastores. El sacerdote es ante todo un hijo de un pastor, que es el obispo. Y obviamente los sacerdotes y los obispos son hijos de un pastor, que es el Papa. Y cuando un sacerdote o un obispo habla mal del Papa o cuando un sacerdote habla mal de su obispo, pues es como cuando un hijo habla mal de su papá. Qué triste es eso. Y fíjense lo que dice el texto. Y no existe en muchos de los corazones de los sacerdotes con su pastor. Es decir, el Señor ya estaba previendo lo que desgraciadamente hasta la fecha sigue sucediendo en algunos casos, de sacerdotes y de obispos que no están en comunión.
de sacerdotes y de obispos que no están en plena comunión con el Papa. Y el Señor mismo lo dice, de eso se derivan grandes males. Bueno, pero también hay que dejar pasar lo primero que dice este párrafo. Quiero quitar de mi iglesia los abusos e indelicadezas de los míos en el modo de impartir los sacramentos, de observar las rúbricas. Yo he escuchado que muchos sacerdotes luego se quejan de que, ¿por qué la liturgia tiene que ser de tal o cual forma? Y se toman ciertas permisiones para modificar incluso los textos o la liturgia. A ver, la liturgia es el modo de celebrar de la iglesia y nosotros no tenemos el derecho de decir, pues ahora quito esto y pongo esto, porque es el modo como la iglesia nos pide que celebremos los sacramentos. Entonces, cuando se dan estos abusos e indelicadezas de los que habla el Señor, aquí en este texto, pues está hablando de el modo de impartir los sacramentos. Más adelante, ¿verdad? Vamos a ver un texto donde dice sacramentos que se realizan por rutina, sacramentos donde no hay una fe viva, sacramentos donde se ha vaciado ya esa experiencia y mm, ustedes se dan cuenta cuando van a una Eucaristía, por ejemplo, y se dan cuenta cuando el sacerdote lo está haciendo por un deber, o cuando el sacerdote lo está haciendo de manera rápida, o cuando el sacerdote lo está haciendo descuidadamente. Todo eso se nota y nosotros nos damos cuenta cuando estamos participando de ese sacramento. Los fieles se dan cuenta. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, quiero quitar eso, ¿verdad? Vamos adelante. Fíjense aquí en el texto, ¿verdad? Donde dice, quiero delicadezas de los míos. Primero estaba hablando de las indelicadezas, es decir, eso lo quiero quitar. Ahora dice, quiero delicadezas de los míos y unión con sus almas tan escogidas y amadas de mi corazón. Quiero sacerdotes celestiales como los necesita mi iglesia y ha concebido mi corazón. Para esto doy estos puntos generales y particulares, para que los pongan en práctica quienes deban. Quiere quitar las indelicadezas y los abusos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Delicadezas y unión. El Señor va a insistir mucho en esta palabra, ¿verdad? La unión. Y luego, pues dice, quiero sacerdotes como los necesita mi iglesia, no como nosotros queremos ser ministros, no como nosotros nos parece que sea la mejor forma de vivir el ministerio, sino como nos necesita la iglesia y como nos ha concebido su corazón. Qué importante es para nosotros como sacerdotes que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo, no según nuestro propio interés, no según nuestro propio parecer, sino como dice Pablo, tengan los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Y luego, cuando dice, por eso estoy dando estos puntos generales, para que los pongan en práctica quienes deben. ¿A qué se refiere? Pues a estas confidencias, a a lo que le está compartiendo el corazón de Jesús a la Beata Concepción Cabrera acerca del ministerio sacerdotal. Y luego, esto era lo que ya les comentaba yo hace un momento. Dice, pero esto es de un capítulo de los que no les enviaron. Esta es una cita que está en otro texto, pero que vi conveniente ponerla aquí, por lo que ya decía el texto anterior. Dice, pero aunque este trato exterior e indigno me lastima, estábamos hablando de indelicadezas y abusos, lo que más hiere mi corazón es la falta de fe viva en mis sacerdotes, la rutina con que se acostumbran a tratar lo santo y al santo de los santos. Me duele también el descuido en las rúbricas sagradas y el poco aprecio o ninguno que hacen de ellas algunos sacerdotes.
Me lastiman esas maneras tan poco finas de dar la comunión, de exponerme en la custodia y hasta de omitir palabras que debieran pronunciar y que no lo hacen por sus prisas, por su fastidio, y administran los sacramentos, bautismos, confesiones, etcétera, por salir del paso sin darles todo el peso divino y santo que los sacramentos merecen. ¿Y de qué viene todo esto? ¿De qué viene todo esto? ¿A qué se refiere? ¿De qué viene este trato exterior e indigno? ¿De qué viene la falta de fe? ¿De qué viene la rutina? ¿De qué viene el descuido en las rúbricas sagradas? ¿De qué viene el poco aprecio de las rúbricas, de la liturgia? De la falta de amor, repito, de que toman los deberes sacerdotales y santos como una carga pesada y molesta, de que no miden lo sublime de su cargo y de sus deberes para con Dios y para con las almas, de que se familiarizan con el altar y no lo respetan, ni lo dan a respetar como debieran hacerlo. Entonces, aquí está pues un ejemplo de lo que el Señor se lamenta, se queja con Conchita, ¿verdad? De esos abusos y de esas indelicadezas, pues aquí están, ¿verdad? Seguramente, con dolor, ustedes alguna vez han sido testigos de algo así, de un sacerdote que celebra la Eucaristía con prisa, de un sacerdote que, que lo hace para salir del paso, o que no lo quieren hacer, ¿verdad? ¿A cuántos sacerdotes, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo sentarse a confesar? Y un día platicando con un hermano sacerdote dice, yo pudiera celebrar hasta 8 o 10 misas un día, pero no me pidas que me ponga a confesar, ¿verdad? Digo, pues ahí está el punto, ¿verdad? Y lo que dice el Señor es, ¿de qué viene esto? De la falta de amor, de que toman los deberes sacerdotales como una carga pesada y molesta, de que no miden lo sublime de su cargo y de sus deberes para con Dios. Por eso veía tan importante meter este texto en este contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es justo aquí donde logramos hacernos una idea, por un lado, de lo que le causa dolor al corazón de Jesús, y que es ahí donde estamos llamados nosotros en este apostolado, por una parte a orar por los sacerdotes, pero por otra parte también a consolar ese corazón de Jesús, que es el sumo y eterno sacerdote, y de pedir que, pues, que los sacerdotes tengamos fe viva, que los sacerdotes no nos acostumbremos a tratarlo santo, que los sacerdotes no descuidemos la liturgia, que los sacerdotes tengamos esa delicadeza al celebrar cada sacramento y hacerlo de la manera como se debe hacer, pero sobre todo de que los sacerdotes tengamos el amor necesario para vivir estos deberes sacerdotales, no como una carga pesada y molesta, sino con la unción. Por eso hablábamos de consagrados para la misión, con esa unción de que hemos sido enviados para eso por el Espíritu Santo. Ni siquiera por nuestros méritos. El ministerio no es algo que nos pertenezca a los sacerdotes. Es algo que se nos ha confiado para el servicio de la iglesia y es algo que no podemos adjudicarnos como nuestro, en el sentido de que nos ha sido dado para el servicio. Vamos a continuar. Mm, Entonces, este otro texto también me parecía importante subrayarlo. Creo que ya lo habíamos leído cuando hablábamos de las relaciones del sacerdote con la Trinidad, pero me parece muy importante porque hablábamos ya al inicio, ¿verdad? De esta fecundación, redención y santificación. Es decir, el sacerdote fecunda las almas
en relación con el Padre, redime a las almas en relación con el Hijo, santifica en relación con el Espíritu Santo. Y en este texto dice, al Padre debe el sacerdote imitarlo siendo Padre, en su purísima fecundidad y caridad con las almas, con todas las cualidades de un Padre y del Padre que está en los cielos, en cuyo entendimiento fue engendrado. Debe imitar al Hijo, que soy yo, el Verbo hecho hombre, y transformarse en mí. Ojo, el Señor mismo lo dice, eso es más que imitarme. No tan solo debemos imitar a Jesús, que eso sería ya nuestra santificación. No solo debemos imitarlo, sino transformarnos en Él, siendo otro Jesús en la tierra, solo para glorificar al Padre en cada acto de nuestra vida y darle almas para el cielo. Dice, y debe imitar al Espíritu Santo, siendo amor, difundiendo amor, enamorando a las almas del amor con mayúscula, fundido en la caridad, endiosado en el amor, debe dar testimonio del Verbo por el amor y unificar a todas las almas en la Trinidad, que es amor en todos sus aspectos y en todas las infinitas consecuencias. Yo cada vez que leo este texto digo, pues es que aquí está un resumen de lo que es la misión del sacerdote desde el aspecto trinitario. Ser padre, imitando al Padre, transformarnos en Jesús para glorificar al Padre y darle almas para el cielo, imitando al Espíritu Santo, siendo amor y difundiendo amor. Díganme si esto ya no es ya un proyecto de vida para cada sacerdote. Y yo creo que también cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en la medida proporción, debería de preguntarse, ¿cómo vivo yo esa paternidad o maternidad espiritual? ¿Cómo me dejo transformar en Cristo? ¿Cómo me enamoro del amor con mayúscula y lo comparto con los demás? Porque si bien esto está dicho para los sacerdotes ministros, recordemos que todos somos sacerdotes por el bautismo. Entonces, también nosotros, en el dinamismo de nuestra vida, en unión con la Trinidad, estaríamos llamados a esta misión tan grande. Entonces, es importante que tengamos conciencia de esto, y ahí pongo el capítulo en el que está, en el capítulo 35 está este párrafo, porque es importante que también nosotros vivamos nuestra misión de padres o madres espirituales, de intercesores, etcétera, con estos rasgos de lo que el Señor nos está hablando aquí. Vamos a pasar a otro de los textos para alcanzar a verlo, el material que había preparado para hoy. Este texto que habla sobre el Espíritu Santo y Jesús. Me voy a enfocar a los párrafos escogidos. Este es el capítulo 114 del libro. Dice el texto, sin el Espíritu Santo no podría existir la iglesia y por tanto ni mis sacerdotes. Y hubiera quedado trunca mi redención. Está hablando el Señor a Conchita. Pero como eternamente estaba esa iglesia concebida y realizada en la mente de la Trinidad, eternamente también ya el Espíritu Santo era el señalado por el Padre para regirla. ¿Qué haría la iglesia sin el Espíritu Santo? No existiría, repito, pero el infinito amor de Dios para el hombre ya enviaba sobre las almas sacerdotales a ese espíritu vivificador y transformador, porque en donde toca el Espíritu Santo, ahí me deja a mí, deja el fecundo germen de la gracia transformante que solo puede venir por el Espíritu Santo.
Entonces, lo que el Señor está diciendo es, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y esto lo han dicho los padres de la iglesia, y esto lo ha dicho la tradición, y esto tenemos el fundamento en la escritura y demás. Y dice, es justamente que este Espíritu ha sido enviado ya a los sacerdotes para que, para que podamos realizar la misión que tiene el Espíritu Santo, que es cuál, que es fecundar, que es transformar, que es santificar a las almas. Entonces, esa misión que el Espíritu Santo tiene en la iglesia es la misión del sacerdote. Esa misión que el Espíritu Santo tiene de reproducir a Cristo en cada cristiano es la misión del sacerdote, porque nosotros estamos para que las personas sean transformadas en Cristo. Y como dice el señor Conchita, eso no lo podrá lograr el sacerdote si él primero no se deja transformar por el Espíritu Santo en otro Cristo. Dice, si mis sacerdotes quieren transformarse en mí, el gran transformador, el único que transforma, purifica y santifica es el Espíritu Santo. Fíjense, por eso les decía yo que es maravilloso que este tema lo estemos reflexionando justo en la novena de Pentecostés. El más rápido y seguro modo de transformarse en mí es copiarme, pero este boceto, este ideal, solo puede realizarlo el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo? Pregunta el Señor. Dice, por la unidad en la Trinidad. Entonces, si el sacerdote tiene que ser otro Cristo, lo que está diciendo el Señor es, tenemos que imitarlo, tenemos que copiarlo. Dice, pero el mejor modo, el modo más rápido y seguro para esa transformación es que el Espíritu Santo lo imprima en nuestra alma, lo imprime en cada sacerdote. ¿Y cómo se logra eso? Por la unión con la Trinidad. ¿Se acuerdan? Por eso puse la referencia al capítulo 35, donde habla de cuál es la relación del sacerdote con cada una de las divinas personas. Pero esa unidad en la Trinidad no es exclusiva para los sacerdotes ministros. Esa unidad en la Trinidad es para todos los cristianos. También para ustedes en el matrimonio, en la vida consagrada, en la soltería, en la vocación específica de cada bautizado, estamos llamados también para esa unidad en la Trinidad. Y para tener esa misma relación con el Padre y esa misma relación con el Hijo y esa misma relación con el Espíritu Santo, que ya estaba, ya fue dicha antes, ¿verdad? Dice, ¿cómo sé que este es el único medio para la transformación de los sacerdotes en mí? Antes de subir al cielo, los evangelios de estos días, para quien va a misa todos los días, los evangelios de estos días nos hablan de esa promesa del Espíritu, Evangelio según San Juan, especialmente capítulo 16, 17, ¿verdad? Prometí lo más grande llamado que podía prometer a mi iglesia y fue el enviarle al Espíritu Santo, el más grande don que podía prometer a la iglesia, dice Jesús. La mayor promesa que él podía hacer a su iglesia era el don del Espíritu Santo, rogando al Padre que se derramara por ese Espíritu Santo en fecundaciones divinas, es decir, en vocaciones sacerdotales engendradas en el amor, nacidas por el amor y transformadas para la gloria de Dios en el mismo amor. Yo no sé ustedes, pero yo creo que cada párrafo de estos que estamos viendo meritaría volverlo a meditar y seguirlo profundizando porque es mucha la teología de lo que está aquí.
no solo del ministerio sacerdotal. Aquí estamos tocando puntos de la trinitaria, de la neumatología, de la sacramentaria, de la antropología. Eh, Estamos tocando muchos puntos de la verdad de nuestra fe. Fíjense, dice, rogando al Padre, está hablando el Señor, dice, rogando al Padre que se derramara por el Espíritu Santo en fecundaciones divinas. Y luego dice, es decir, en vocaciones sacerdotales. Ah, caray, entonces, una vocación sacerdotal es una fecundación divina. Es lo que está diciendo en el texto. Una vocación sacerdotal está engendrada en el amor de la Trinidad. Una vocación sacerdotal nace por el amor y transformada para la gloria de Dios en el mismo amor. Es decir, la vocación sacerdotal es una vocación a ser transformados en el amor. Y así como está escrito con mayúscula, así aparece en el texto original. Entonces, estamos hablando de la misión del sacerdote, pero es que no puede ir separada la misión de la identidad sacerdotal. No puede ir separado el ser sacerdote del quehacer del sacerdote. Van unidos intrínsecamente. La identidad sacerdotal con la misión sacerdotal. Y tiene como fundamento al Espíritu Santo. Pasamos al texto 115 para continuar con el material, ¿verdad? ¿Cómo actúa entonces ahora? El texto anterior era el Espíritu Santo y Jesús, pero ya ahí estaba hablando de la iglesia, de los sacerdotes, etcétera. Vamos a ver ahora el texto que se refiere al Espíritu Santo y los sacerdotes. Fíjense, el tono con el que habla el Señor es como con un tono apasionado, con un tono de deseo. Dice, oh, si todos mis sacerdotes fueran amor. Oh, si cifraran toda su dicha en la tierra, en una sola inmolación de amor unidos a mí, transformados en mí. Aquí a mí me resuena aquel texto del Evangelio cuando Jesús dice, cuánto he deseado traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Es el deseo del corazón de Jesús, ver este fuego presente en sus sacerdotes. Dice, pero ¿quién hace estas maravillas de amor, sino únicamente el que es amor? El mundo necesita imperiosamente al Espíritu Santo para espiritualizarse, pero más mis sacerdotes, que deben abrir sus almas a un nuevo Pentecostés, limpias y puras, transformadas en mí, para honrar al Padre y salvar a la humanidad, salvar al mundo. El Espíritu Santo busca divinamente ansioso. Es que es una maravilla el lenguaje que usa el Señor aquí. Dice, el Espíritu Santo busca divinamente ansioso recipientes en donde derramar sus tesoros infinitos. Quiere almas sacerdotales que se dilaten y lo llamen, lo invoquen, lo reciban, lo comuniquen, lo den, porque Él es el don de Dios, el don de dones, el único capaz de renovar almas y mundos y limpiar, purificar y hacer que renazca en el Espíritu Santo. A ver, este párrafo nos da para mucho. El Espíritu Santo busca. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Aquí podríamos hablar de la teología del deseo en San Agustín o de la experiencia de la sed en Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero es que
Dios es el primero en buscarnos. No somos nosotros que lo buscamos a Él. Tantos autores dicen, cuando tú estás buscando a Dios es porque Dios ya te buscó a ti. Lo dicen los místicos, lo dicen de muchas formas, ¿verdad? Dios es el que pone en nosotros el deseo de buscarlo, porque Él es el primero en buscarnos. El Espíritu Santo busca divinamente ansioso. Esta expresión es maravillosa. Imagínense a un Dios divinamente ansioso que busca a cada uno de nosotros para amarnos, para derramarse. Dice, busca recipientes en donde derramar sus tesoros infinitos. Quiere almas sacerdotales. Yo aquí me permito hacer pues una interpretación de que cuando se habla de almas sacerdotales, no solamente se refiere a los sacerdotes ministros, que las almas sacerdotales pueden ser también las suyas, de ustedes, de esposas, de madres de familia, de padres de familia, de viudas, de solteros, de consagrados, de consagradas. Es decir, esto también me hacía recordar, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella dice, yo no me voy a ofrecer a la divina justicia, yo me ofrezco como víctima al amor misericordioso. Y le dice al Señor, todo ese amor que las demás almas no quieren, dámelo a mí, para que yo lo pueda dar a otros. Y fíjense lo que dice aquí, quiere almas sacerdotales que se dilaten, es decir, que le abran espacio para que las llene. El Señor le dice a otra grande mística, Catalina de Siena, le dice, hazte caudal para que yo sea torrente. En otras palabras, vacíate para que yo te llene. Que se dilaten, que lo llamen, que lo invoquen, que lo reciban, lo comuniquen y lo den. Es que yo me pregunto, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero ¿cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo invocamos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo damos? Porque esto no es exclusivo de los sacerdotes ministros. Esto debería ser la vida de cada cristiano. Y luego termina el párrafo diciendo, porque el Espíritu Santo es el don de Dios, el don de dones, el único capaz de renovar almas y mundos y limpiar, purificar y hacer que renazca el Espíritu Santo. Solamente Él es capaz de renovar la faz de la tierra. Así lo invocamos. Por último, dice, en muchos corazones, y aquí es lo que ya les decía ahorita, en muchos corazones se tiene relegado al Espíritu Santo. A pesar de ser la persona divina sin la cual la criatura no sería capaz de moverse en el orden sobrenatural de la gracia. Dice un texto de la Escritura, si retiras tu aliento, todo muere. Y hay, dice el Señor, para muchos de mis sacerdotes es como secundario su recuerdo, siendo que Él es la acción divina del sacerdote. ¿Quién es la acción divina del sacerdote? El Espíritu Santo. Y debe ser lo más íntimo que en Él exista, su latido y su vida. Eso es lo que debe ser el Espíritu Santo para cada sacerdote. Lo más íntimo que en Él exista, su latido y su vida. Debe circular por el alma del sacerdote como la sangre por sus venas. Debe impregnar sus pensamientos, palabras y obras. Debe ser su mismo espíritu como lo fue mío.
Ahí está la clave. Esa relación que el Señor espera que cada sacerdote tenga con el Espíritu Santo, de intimidad, de unión, de transformación. ¿No son acaso mis sacerdotes otros yo, otros Cristos? Entonces, ¿cómo no dejarse incondicionalmente poseer de ese Santo Espíritu a quien todo deben y con quien tienen filiación infinita, su vocación sublime? Ese es el camino de cómo el sacerdote debe vivir la misión, poseído por el Espíritu Santo, consagrado a Él, vivir transformado en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? El camino de lo que el Señor nos pide. Dice, ¿quién los ungió para el sacerdocio? ¿Quién da virtud a sus palabras en la consagración? ¿Quién los llevó al altar y los hizo dignos por la ordenación de transformarse en mí, de hacerme bajar a sus manos, de operar la transubstanciación? ¿Quién opera en ellos ese reflejo de la encarnación del Verbo que se renueva en cada misa con mi pasión y muerte? ¿A quién le deben la vocación? ¿Quién los escogió para perfumar con el aroma de su pureza los altares? ¿Quién los ofrece constantemente a mi Padre desde la tierra, en mi unión, y envuelve este presente en amor para complacer al Padre y transformarlos en mí? Oh, si mis sacerdotes meditaran en los infinitos beneficios, unos que ven y que tocan, y muchos más ocultos a sus ojos, pero que tienen como principio activo al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo lo haremos ahora no a forma de preguntas como lo plantea el Señor, sino de afirmaciones. El Espíritu Santo unge al sacerdote para el sacerdocio. El Espíritu Santo da virtud a las palabras del sacerdote en la consagración. El Espíritu Santo lleva al sacerdote al altar y lo hace digno para la ordenación y transformarse en Jesús. El Espíritu Santo nos hace dignos de hacer bajar a nuestras manos, de operar la transubstanciación. El Espíritu Santo refleja en el sacerdote la encarnación y el verbo que renueva en cada misa con su pasión y su muerte. Al Espíritu Santo le debemos la vocación. El Espíritu Santo nos escogió para perfumar con el aroma de su pureza los altares. El Espíritu Santo nos ofrece constantemente al Padre desde la tierra en unión con Jesús y envuelve el presente en amor para complacer al Padre y transformarnos en Él. Entonces, por eso es que cada sacerdote necesitamos ser muy devotos del Espíritu Santo. Pues pidan esa gracia para sus hijos espirituales, que seamos devotos del Espíritu Santo, que nos dejemos transformar en Él, porque solamente un sacerdote que se deja transformar bajo la acción del Espíritu Santo será capaz de vivir la misión que le ha sido encomendada de fecundidad, de redención y de santificación. Bueno, pues vamos a cerrar aquí este momento. Estamos en el tiempo, ¿verdad? Y yo quisiera ahora abrir el diálogo como lo hacemos cada vez que nos vemos, por si hubiera alguna pregunta, por si hubiera algún comentario, podemos abrir la conversación. Bueno, Lilia dice que no tiene micrófono, pero lo puede escribir en el chat si tiene algún comentario.
Y bueno, solo veo a Claudia y a Telma, las demás están... ah, dice Lilia que esto fue una carta de amor. Pues sí, es una carta de amor del Señor para todos nosotros, ¿verdad? Para nosotros, para sus presbíteros, pero para quienes vivimos esta vocación también, de alguna forma, de la paternidad o maternidad espiritual. Pues esto es, por eso les decía, hay que conocer esto para saber qué pedir por esos sacerdotes, ¿no? Porque uno puede decir, hombre, pues yo vivo mi maternidad o mi paternidad espiritual pidiendo por los sacerdotes. ¿Y qué pides por ellos? Pues pidan esto, ¿verdad? Sí. Que el Espíritu Santo nos posea, que seamos transformados en Cristo, que nos apasionemos por la misión que nos ha sido encomendada. Pues ahí está, ¿verdad? O sea, por eso el método que escogí, ¿verdad?, para estos textos, pues es de una lectura meditada. Estos textos no son para dar una clase, porque no son conceptos que aprender, son verdades a meditar. Y el mejor ejercicio es el de la contemplación, detenerse, admirar, contemplar. Decían los antiguos la rumiatio, ¿verdad? Rumiarlos, así como hacen las chivitas o las vacas, ¿verdad? Decían ellos, los antiguos monjes, que así habría que hacer con la palabra de Dios. Hablando de la escritura, bueno, aquí no estamos hablando de la escritura, estamos hablando de una revelación privada, eso ya lo sabemos, ya estamos ubicados en ese contexto, pero que son verdades que tocan nuestra fe y que nos hacen entrar aún más en el misterio de nuestra salvación, ¿verdad? Nos preguntan aquí en el chat, dice, ¿puedo asistir a una santa misa y ofrecerla con la intención de la gracia del Espíritu Santo, ofrecerla en su honor? Y puedo ofrecerla al menos una vez por semana. Y otra pregunta, ¿puedo cada día de la semana pedir un don, ya que son 7? Muchas gracias. Pues pida uno cada día de la semana o pida los 7 que cada día puede hacerlo como usted guste, María José, y es una idea muy buena que nos comparte. Pedir cada día un don del Espíritu Santo me parece muy buena técnica de oración. Ahora, la misa con la intención del Espíritu Santo, no sé si ustedes conozcan que en la liturgia del rito romano, cada día tiene una intención especial. Entonces, el lunes es el día que ordinariamente se ofrece la misa al Espíritu Santo, el martes a los santos ángeles, el miércoles a San José, el jueves de la Eucaristía, el viernes de reparación a la pasión del Señor, el sábado a María y el domingo a la Trinidad. Entonces, pues si uno va a misa todos los días, que sería lo ideal, ¿verdad? Cada día de la semana tiene esa intención particular. Lo repito, lunes al Espíritu Santo, martes a los santos ángeles, miércoles a San José, jueves la Eucaristía, viernes la Pasión de Cristo, sábado la Virgen María y domingo la Trinidad. Entonces, por ponerlo de algún modo, ¿cuál sería el día del Espíritu Santo dentro de la liturgia semanal? Los lunes, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, cuando el ritual nos dice que no hay un santo que celebrar o que estamos en el tiempo ordinario, yo cada lunes escojo la misa del Espíritu Santo. Pero esa el sacerdote la puede escoger cualquier día, siempre y cuando no haya en la liturgia una celebración que ya de por sí se tiene que celebrar ese día. Por ejemplo, si es la solemnidad de Corpus Christi, pues no voy a celebrar ese día la misa votiva al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya la liturgia me pide una celebración. Pero en ese orden, si ustedes participan en la Eucaristía todos los días, pueden decir, pues hoy es lunes, hoy ofrezco esta misa
por el Espíritu Santo, aunque el sacerdote no lo tome el rito de la misa votiva, se llama, o aunque ese día se celebre a San Charbel o quien sea de la liturgia, ¿verdad? Pero si es lunes, ustedes pueden tomar esa misa ofreciéndola al Espíritu Santo y por supuesto que se puede hacer sin ningún problema. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Telma, adelante. Yo pregunta, no tengo, primero, perdón que llegué tarde, pero estaba en un pueblo lejos, tuve que irme temprano para allá. Llegué medio tarde, pero lo que escuché, la verdad que me elevó, este, fue como estar realmente, tener una elevación del corazón al cielo, ¿no? Fue muy lindo. Pido, por supuesto, todo lo que dijiste por mis hijos sacerdotes. Y también me lo refería a mí, persona. Creo que todo lo que dijiste lo puedo referir a mí, ¿no? Y también anoté algunas cosas como para trabajarlo también en mí y pedirlo, por supuesto, para los sacerdotes, ¿no? Pero trabajarlo para mí. Y me parece Claro. que tengo bastante trabajo para hacer. Y muchas gracias. Que, pues bueno, también esto pues es una motivación, ¿verdad? Nos quedan 2 días para Pentecostés, entonces muchos participaremos seguramente en la vigilia de Pentecostés en nuestras parroquias, en nuestros monasterios, comunidades, pues pedir esas gracias, ¿verdad? Pedir esa gracia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos habite, nos transforme, que el Espíritu Santo realice esta obra en sus sacerdotes, pero que la realice también en nosotros. Porque, así como dice el texto, ¿verdad? No pueden los sacerdotes lograr eso si antes no son transformados en mí. Pues ustedes también, como madres espirituales, qué mejor que primero lo tengan para que lo den, ¿verdad? Entonces, primero pedirlo para después darlo. Primero recibirlo, como decía el Señor, dilatar, ¿verdad? El corazón para coger el don para después comunicarlo, ¿verdad? Gracias, Telma. Inés, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Algo que puedo compartirles y que, bueno, también puedo recomendar. Yo crecí en un colegio, se llama Félix de Jesús Ruller, que fue un misionero del Espíritu Santo que fundó una congregación de misioneros eucarísticas de la Santísima Trinidad. Y ellas me enseñaron que para todo tienes que invocar al Espíritu Santo y era una pequeña ejaculatoria que decía, es una pequeña ejaculatoria, Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumíname. Pero no era, es vivir, yo he vivido con ella y antes de cualquier actividad, o sea, en la mañana cuando te levantas, son 3 veces, Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumíname. La rezábamos en familia cuando nos llevaban al colegio y luego, bueno, cuando llegábamos con las monjas. Y al día de hoy es pedir iluminación en cada acto de tu vida, ¿no? Y ahora también como madres espirituales es hacerla como tercera persona. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumina a los sacerdotes. Entonces, bueno, yo me acuerdo que hasta el día que iba a entrar en mi boda, antes de empezar a caminar, Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumíname. Y cualquier Espíritu Santo, fuente de toda luz, o sea, antes de hablar, antes de escribir, antes de decir, y vives ya con ella, ¿no? Entonces yo la recomiendo mucho porque de verdad que sí hace efecto. Es un acompañamiento eterno y pues es muy seguro, pues no traiciona, caray, o sea, y yo lo he vivido, ¿no? Como testimonio, y es eso, y es muy pequeña, Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumina. Siempre, antes de un examen, me acuerdo que un profesor me decía, ¿por qué no ha empezado el examen? Y yo me quedaba callada, yo, porque no me ha dejado terminar. Tenía que decir la ejaculatoria y empezaba el examen y pues no tengo queja alguna, o sea, de eso. El acompañamiento al Espíritu Santo en cualquier persona es una garantía. Ujú. Sí, gracias, Inés. Mm. Este, ¿Eres de Tampico, Inés? Sí, Ah, nací, crecí en Tampico y ok, me eduqué con las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad y ellas eran, pues, ellas me enseñaron a la oración claro, contemplativa a Jesús Eucaristía, ¿no? Y el Espíritu claro. Santo. El tema era ese siempre,
y la advocación de la Virgen de la Encarnación. Ya, claro, Pero el sí, colegio se llamaba Félix de Jesús Félix de Jesús, Ruyet, sí. sí, que era el compañero del fundador, pues, el Sí, compa. el padre Félix, nuestro fundador, ¿verdad? Sí, sí, Fue quien luego, el padre Pablo, que es el fundador de las misiones eucarísticas, sí. cuando abrió ese colegio de Tampico, le puso el nombre del fundador, ¿verdad? Entonces yo digo, yo conozco a las hermanas también, ahí estudian mis sobrinos, pero sí Ajá. es interesante eso, a ver, no se necesitan grandes cosas, ¿verdad? Para invocar al Espíritu Santo. Sí, y Una en frase, internet hay unas larguísimas. Y digo, ¿cómo? Si nada más con la ejaculatoria tienes. Es poderosísima. sí, sí, claro, le digo, basta decirle, ven, ¿verdad? Basta decirle, ilumíname, basta decirle, como cada uno va encontrando, ¿verdad? El modo de hacerlo presente en nuestra vida y de invocarlo y de también de pedir su ayuda, ¿verdad? Ahorita nos decía María José, ¿verdad? Pedir cada día un don. Exacto, puede ser otra forma. La, la invocación. Me gustó mucho ese testimonio que nos comparte Inés, ¿verdad? Como dice, el día de mi matrimonio iba entrando a la iglesia, invocando al Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Digo, y es eso, o sea, es vivir bajo esa luz que nos ilumina en toda la toma de nuestras decisiones. Sí, sí, sí. Incluso no puedo hacerlo sino antes decirla. O sea, no, no sé, ya es un acompañamiento de una vida, Sí, pues. En exacto. exámenes, en la universidad, en todo, es un acompañamiento. Y no te Ujú, sale nada mal, ¿eh? De verdad. Lo puedo testimoniar. claro. Y otra cosa que quería decir también al respecto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la espiritualidad de la cruz, tenemos el texto de la consagración al Espíritu Santo que escribió el padre Félix, Ujú. que fue un apóstol del Espíritu Santo. Y la oración de la consagración al Espíritu Santo dice eso. Cito solamente una frase, ¿verdad? Dice, dígnate ser de hoy en adelante mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Mi fuerza. Hermoso. Dígnate ser de hoy en adelante mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Le das permiso de entrar. Ujú. O sea, hay muchas formas de invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, y esto también lo quiero decir, no imaginemos que la acción del Espíritu Santo viene de arriba y de lejos. ¿No? El Espíritu Santo actúa de dentro, porque el Espíritu Santo ya nos habita desde el día de nuestro bautismo. Entonces, dejarnos iluminar, es dejar que Él salga, digamos, que es dejar que Él llene todas nuestras potencias, la memoria, el entendimiento, la voluntad, la toma de nuestras decisiones, etcétera, ¿verdad? Bien, hay dos preguntas y hay otra en el chat. Y ¿Quién hay un tiene? comentario también en Facebook, padre. Ah, ok. ¿Quién tiene el iPhone 7 2022? ¿Quién está por ahí? Yo tengo mi manita Hola, levantada. Sí, no, ahí, 720 es adelante, el mío, Esa es la adelante, hermana adelante. Mari, desde Ah, muy bien. Colorado. desde Denver, Adelante. Colorado. Mire, acá estamos, pues desde el trabajo. Ahora no pudimos faltar, tuvimos Ujú, que, pero acá nos reunimos en el tema, a escuchar, pues no todo el tema, porque estábamos donde había mucho ruido y no podíamos escuchar. ujú, Pero ya ahorita nos reunimos mi esposo y yo, y quería yo compartirle de que nos ha tocado, gracias a Dios, estar en ordenaciones sacerdotales que nos han invitado como padrinos, y es algo como parece que estás en la gloria de Dios, en el paraíso de Dios, que no quieres salir de ahí. Muy bonito. Y pues ahora de que yo perdí mis hijos, que bueno, que me mataron a mis hijos,
yo sé que no los perdí porque están con Dios y entonces yo confío en Dios que Él los recibió en su santa gloria y pues ahora nos está regalando hijos espirituales sacerdotes y pues cuando nosotros tuvimos una misa de sanación invocando al Espíritu Santo, el sacerdote que nos dio era de la India y cuando estaban aclamando al Espíritu Santo, a mi esposo se le vino una hemorragia de la nariz, mucha sangre, corrió al baño, se limpió cuando estaban exponiendo al Santísimo. Pero cuando él regresó, desde ese día jamás le ha vuelto a salir la sangre. Él nunca en su vida había caído en descanso y él dijo, yo nunca he caído en descanso en el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo me gustaría? Y ese día él cayó y yo no. Y dice mi esposo, yo le pedí al Espíritu Santo que me diera esa gracia, me diera esa bendición porque yo lo necesitaba mucho. Y le digo, pues yo también, pero él fue ah, el que tuvo ese regalo y lo quería compartir él, nomás que ahorita está ahí ocupado y me dice que él quería compartir esto de cómo cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de poder tener esa fe para poder tener lo que Dios nos quiera dar. Pues él pudo caer esa vez. Yo una vez caí, también yo le dije, perdóname, porque yo presumía y decía que yo era una mujer de fe, pero ahora sé que mi fe es muy pobre y te pido que aumentes mi fe con todo mi amor. Y ahí fue donde sentí que se me doblaban las rodillas y caí, pero yo en ese momento, cuando yo ya estaba en descanso, yo sentía que estaba en una mano que yo lastimaba y sangraba esa mano, lo cual yo sentía que mi cabeza estaba empapada de sangre y, y quería mover mi cabeza, pero yo no podía, quería tocar el piso con mis pies para levantarme. eh, y cuando yo quería tocar el piso, sentía que mis pies no tocaban el piso, es como si estuviera yo como en una nube. Fue algo muy, muy hermoso que yo quería compartirles esa experiencia que tuve por única vez, pero yo le pedí al Señor, perdóname, Señor, porque yo te pido perdón, pero no he podido perdonar a los asesinos de mis hijos. En ese tiempo apenas pasaban días que me habían matado a mi hijo segundo y dije, ayúdame a perdonar. Y yo sentí ese día que Dios me dio ese regalo, el don de poder perdonar para comenzar a sanar eh, todas esas heridas que yo traía. Pero para eso yo entendí que primero tenía yo que perdonar para ser perdonada. Y, y les quise compartir esto porque el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos que somos pobres de fe, Él nos da grandes regalos que nosotros no lo esperamos. Y pues los regalos más hermosos que me ha dado es ser madre espiritual y ahora pues ofrecer siempre mi comunión, mis oraciones primeramente por los sacerdotes y después por mi familia. Gracias a Dios y no fue todo el tema que lo pudimos lograr escuchar, pero es un regalo bien hermoso lo poco que nosotros estuvimos aquí, pero el martes pasado en los consagrados nos dieron un tema igual sobre el Espíritu Santo y son regalos que yo hoy me arrepiento de no haberme quedado en casa para poderlo vivir a plenitud. Perdón y gracias por todo el crecimiento espiritual que nos está dando, Padre, por su tiempo y a Giselle y a todas ustedes. Dios les bendiga. Gracias por su testimonio y gracias también pues por compartirnos, ¿verdad? Estas gracias que Dios da
así, cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, donde Él quiere. Y siempre hay que acogerlas con un corazón humilde y agradecido y que todo sea para su gloria, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que por ese camino que el Señor la está llevando también, pues va actuando su gracia en los regalos que le va dando de poder perdonar, de poder vivir ahora esta maternidad espiritual así, con ese sello de lo que el Señor le ha concedido, ¿verdad? Gracias por su compartir y por su oración por los sacerdotes. Gracias. Do- Dios les bendiga. Doña Lili, adelante, Bueno, adelante. Sí, sí, yo quería comentar sobre el tema que tocaste acerca de cómo algunos sacerdotes viven precisamente su sacerdocio. Es pues cuando uno va a la Sagrada Eucaristía con la intención, como se debe de ir, ¿verdad? Preparados, y ves a un sacerdote que lo hace precisamente con esas, con lo que no debe de ser, con esa apatía, con esa prisa, con esa indiferencia, se siente dolor. ¿Por qué? Porque uno quiere vivir precisamente esos momentos cuando está la consagración, esos momentos en los que uno está en unión, ¿verdad? En ofrecimiento y, y ver que apenas está uno meditando todo eso y ya el sacerdote pues ya está en otra parte, duele. Entonces, ahí es precisamente donde es uno de los puntos que como madre espiritual, pues en lo personal, considero que debo trabajar más. O sea, ver esa intención, pedirle al Espíritu Santo también que los ilumine y pues ahí es donde entra también la intercesión de ser madre espiritual, ¿verdad? Para, sobre todo cuando ya uno conoce, o sea, se nos dice, vamos a pedir por todos los sacerdotes, pero cuando ya uno tiene, ya están identificados algunos, algunas personas, pues es una labor que uno tiene que hacer más directamente y sobre todo es algo que yo ahora ya he practicado o estoy poniendo en práctica de que el momento que veo quién va a oficiar, en ese momento lo pongo en manos de Dios y en manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé las palabras del mensaje que realmente nos tiene que dar a nosotros, ¿verdad? Los fieles, y pues de esa manera también ayudar directamente y pues sí, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es el que mueve corazones y es una forma que gracias a Dios tenemos para interceder por ustedes. Gracias. gracias. Sí, es verdad que yo les decía, ¿verdad? Se siente, ¿verdad? Cuando decía una señora hace unos días que justamente estábamos hablando de este tema. Dice, padre, dice, es que a ustedes se les nota. Dice, se les nota cuando prepararon su homilía y cuando no. A ustedes se les nota si oran o no. A ustedes se les nota si están en paz con Dios o no. Dice, porque ustedes lo transmiten y nosotros nos damos cuenta, me decía ella, ¿no? Y esa fue una plática que yo tuve la semana pasada. O sea, digo, lo traigo a colación porque es reciente. Pero es verdad, como a una pareja se le nota cuando está felizmente casado, cuando no, ¿verdad? O como cuando a una mamá se le nota si es feliz con su maternidad o no. Y yo también les digo, ¿cómo se nota cuando una persona vive su vocación a nivel profesional o realiza su trabajo con amor, con pasión y con entrega? Y cuando no. Claro que el ministerio no es un trabajo, el ministerio sacerdotal es muchísimo más, porque es una vocación. Y entonces, pues con mayor razón, se nota o no se nota. Y lo que nos decías ahorita es muy importante, es justamente ese dolor que sentimos es lo que podemos ofrecer. Y decir, Señor, si yo lo estoy sintiendo en unión contigo, ofrezco este dolor al Padre.
Y si yo lo estoy sintiendo, pues puedo imaginarme tú, ¿verdad? Y ahí es donde yo decía, no solamente es pedir por los sacerdotes, sino también consolar ese corazón de Jesús. Y aquí me quiero unir a una pregunta que está en el chat. Dice, María José, nuestra fecundidad de la maternidad espiritual viene del Espíritu Santo. Y si lo tenemos muy presente, nuestra fecundidad será mayor, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien engendró al sumo y eterno sacerdote en María, y el Espíritu Santo es el que hace esos otros Cristos en la tierra. Entonces el Espíritu Santo es la fuente de la fecundidad de esa maternidad espiritual, por supuesto. Y yo diría mayor aún, es decirle al Espíritu Santo que también ustedes como madres espirituales participen de esos sentimientos maternales del corazón inmaculado de María hacia su Hijo Jesús. Y es, como dice Telma en su libro, ¿verdad? Una gracia especial mariana, ¿verdad? El poder participar de ese amor maternal, no solo hacia los sacerdotes ministros, sino hacia el sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Y aquí en relación a lo que decía doña Feli, ¿verdad? Que bueno, para quien no sabe, doña Feli es mi mamá biológica y mi mamá espiritual también, ¿verdad? Entonces, lo que decía es eso, o sea, si ese dolor lo sentimos nosotros, imaginemos el dolor del corazón de Jesús. Miren, hay otros textos en el libro, pero por ejemplo, es que es maravilloso porque el Señor se queja con Conchita, por ejemplo, de la falta de aseo de los sacerdotes, de la falta de aseo en sus personas, de la falta de aseo en los vasos sagrados, en el modo como se tienen las cosas de la sacristía. O sea, hasta dónde llega uno a, como decía el texto, acostumbrarse a la rutina de contactar con lo sagrado. Y este es un peligro muy, muy fuerte que tenemos los ministros, pero que también puede pasarnos como cristianos, acostumbrarnos a lo sagrado. Pues voy a misa, comulgo, hago mis oraciones, estoy en... Hay algo que, por ejemplo, a mí aquí en Italia me molesta mucho. O sea, la gente llega a la iglesia y se ponen a platicar antes de que empiece la misa y están ahí, jijiji, jajaja, y con la banca de atrás y con el de enfrente. Y yo digo, un poquito de silencio, porque estás, ante todo, estás en un lugar sagrado y te estás disponiendo para iniciar la Eucaristía. No, todo el mundo está ahí chacoteando y todo. Digo, como dice el Señor, sin caer en el escrúpulo, pero se necesita también una mínima disposición, dice el Señor, hasta física, ¿verdad? Dice que el sacerdote por lo menos celebre la Eucaristía limpiecito, ¿verdad? Si eso lo dice del exterior, imaginémonos del interior. Pero es que se cometen abusos terribles. Por ejemplo, sacerdotes que celebran la Eucaristía borrachos. Es una falta gravísima y se da. Y no vayamos más allá de situaciones de pecado más graves, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a eso me refiero con consolar el corazón de Jesús, que bueno, ese será el tema de la próxima sesión, ¿verdad? De cómo el dolor del corazón de Jesús por los sacerdotes. Pero bueno, ya lo abordaremos eso en en la siguiente sesión. Perdón, había un comentario en el chat y terminamos con otra intervención de Inés y vamos cerrando la sesión ya por hoy, por favor. Sí, Gisela Vargas nos comenta en Facebook. Muchas gracias, Padre David, mi ofrecimiento y oración por su ministerio sacerdotal. Un abrazo desde Costa Rica. En la espiritualidad de la cruz decimos esto. A todos tus sacerdotes, transfórmalos en ti, Señor, que el Espíritu Santo los posea y por ellos se renueve la faz de la tierra. Sí.
A propósito de ejaculatorias, como nos decía Inés, esa es una ejaculatoria que nosotros decimos en la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? A todos tus sacerdotes, Señor, que el Espíritu Santo los posea y que por ellos renueve la faz de la tierra. Y ahí entran todos, ¿verdad? Como le decía el Señor a Conchita, los buenos y los malos, los santos y los pecadores, los jóvenes y los viejos, los enfermos y los sanos, todos, ¿verdad? A todos tus sacerdotes, a todos tus sacerdotes que el Espíritu Santo los posea y que por ello renueve la faz de la tierra. Si puedes, Giselle, por favor, copiarlo y pegarlo en el chat, esa Sí, ejaculatoria, para que quede ahí, sí, ¿verdad? ahorita. Y, por favor, y Inés, concluimos con su comentario. A ver, padre, bueno, son dos cosas. La Ujú. primera, a los sacerdotes que le he preguntado y me he acercado a ellos, me han tenido respuestas contrarias cuando les he preguntado, cuando un sacerdote celebra misa y no está en estado de gracia, independientemente la consagración se lleva a cabo, son tan extremas. Hay sacerdotes que me han dicho que sí y hay sacerdotes que me han dicho que no. ¿Hay algo base en eso, donde se pueda ver? Porque por sí son contrarias las respuestas. No, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica y eso es de derecho canónico. O Ah, ok, sea, la eficacia del sacerdocio, no, perdón, la eficacia del sacramento no depende de la condición moral del sacerdote. correcto. Es decir, si yo participo en una misa donde el sacerdote está en pecado mortal, el que está en pecado mortal es él, Sí, ok. pero la consagración y el Se da. efecto de la gracia de la comunión tuya se da totalmente. Es que, y viene de, precisamente porque tienen las manos consagradas para la eternidad. Viene de ahí, o se puede decir que es la garantía de eso, ¿no? Sí, exacto. O sea, Ah, ok, porque bien. eso no depende. Pongo el ejemplo. Un médico te puede atender aunque él esté enfermo. Muy buena, sí, ok. Y un médico, Mm, pues aunque él tenga un cáncer, te puede ayudar a ti, te puede sí, recetar y todo, aunque él esté enfermo. Pero él mm, te va a hacer el bien a ti, ah, aunque él esté mal. ¿Sí me sí, sí, explico? sí, O sí. sea, es un ejemplo muy, No, no, muy... pero está muy bien y lo voy a tomar en cuenta porque sí Sí. llegué a tener respuestas pues contrarias de los mismos sacerdotes. Entonces decía, bueno, ¿dónde busco y puedo ya documentarme ya en algo serio, ¿no? Pero ahorita ya creo que me dice catecismo y En el y Catecismo de la Iglesia Católica está todo el apartado sobre el sacramento del ministerio sacerdotal. En el ok. derecho canónico viene también y lo vamos a ver en la próxima sesión cuando hablemos de estos pecados de los sacerdotes, cuando el Señor le dice a Conchita, le dice, pues es que aunque esas manos no estén limpias, dice, yo soy fiel a mi promesa y yo bajo. O sea, yo estoy. Aparte, ¿no? O sea, dice, no, él, ahora sí que como diríamos en México, él no se echa para atrás, ¿verdad? Si no, Entonces, repito, la eficacia del sacramento no depende de la condición espiritual o moral del sacerdote que esté celebrando. sí, bendito Eso Dios aplica y gracias a Dios. para todos los sacramentos. Y la Entonces, segunda, bueno, nosotros actualmente vivimos en Alemania y ajá. nosotros hemos notado, en las iglesias que nosotros hemos ido, no sé si en todas, pero en las que celebran en alemán, ellos omiten el domingo la segunda lectura. Mi esposo es alemán y él sí ha tenido, pues con mucho tacto, se ha acercado tanto pues a los sacerdotes, tanto al párroco como a los vicarios, preguntando que por qué la segunda lectura no se lee. Las respuestas que hemos tenido es eh, que es demasiado para el laico. Entonces, pues, te quedas callada. No, venimos de México, mi marido, aunque es alemán, pues ya tiene las costumbres mexicanas, y me dice que no puede ser, y me dice, estamos bajo obediencia de los obispos, y por tanto, la segunda lectura no se lee. Encontramos una iglesia donde sí se lee, pero de ahí en fuera, le digo, sí hemos tenido como, pues el valor o la corrección fraterna, pero también sí te topas con un no.
Sí, a ver, mira, yo no quiero hablar de más por las situaciones que actualmente se están viviendo en ciertas conferencias episcopales, ¿verdad? Pero bueno, eso aparte, o sea, yo sí puedo decir, ¿no? O sea, porque hay sacerdotes que entre semana no predican, y es verdad que en el derecho canónico está establecido que la homilía obliga solo el domingo. Mm. Pero hombre, pues si es tu ministerio, ¿verdad? Es como esto, decir que dos lecturas en la misa es mucho para los laicos. Digo, a mí me parece un abuso en el sacramento, Sí, porque, porque una, que estás yendo en contra del modo de celebrar de la iglesia, porque el la iglesia, canon. el domingo es primera lectura, salmo, segunda lectura, y que tiene una lógica que tiene que ver con el evangelio de ese domingo. Yo entiendo que entre semana, por eso es primera lectura y salmo, y aún así, cuando es una solemnidad entre semana, hay primera lectura, salmo y segunda lectura, y el evangelio. Pero otra vez ahí yo, mi mente malévola vuela, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué es lo que están queriendo decir con eso? Los laicos quieren rápido irse de la misa y para que ya dure menos, o los laicos no están formados para recibir la palabra, porque ¿quién los va a formar si no son los pastores? Digo, hasta Lutero se rasgaría las vestiduras, porque si él decía que solo la escritura cuenta, ¿verdad? Y aquí les están Sí, yo quitando la sé. escritura, Sí. pues Nosotros, se me bueno, hace algo nosotros cumplimos ilógico. con, pues somos iglesia los laicos, ¿no? Y pues nos acercamos, pero no Pero surtió somos iglesia efecto. todos. Sí, y no surtió efecto tristemente, porque, o sea, nosotros nos referíamos concretamente al domingo, no a las de Exacto. entre semana, Ujú. y nos, pues nos fuimos con el no. Bueno, pero mira, si ya encontraron dónde, pues vayan a esa si pueden. Y otra cosa que yo les recomiendo, mm, hay que participar a la Eucaristía con las lecturas preparadas. O sea, antes leerlas, meditarlas, orar con ellas, ¿verdad? Había un sacerdote del cual yo aprendí mucho y que me conoció, y más bien desde que yo era niño lo conocí, ahorita ya murió, pero él decía, no te vayas a dormir sin saber cuál es el evangelio del día siguiente. O sea, ese es muy buen tip, ¿verdad? No te vayas a dormir sin saber de qué va a tratar la palabra mañana. Sí, Dice, es porque así parte es del tu última, rosario diario dice, es de tu la última salvación. idea del día y es con lo que te vas a levantar. Mm, mm. Digo, se los paso como él me lo pasó a mí el tip, ¿verdad? Bien, nos Gracias. extendimos, nos extendimos un poquito más, pero me da gusto que la participación va aumentando y eso es muy bueno, porque pues esto nos da pie a un diálogo y a enriquecernos más. Vamos pues a despedirnos con una invocación al Espíritu Santo, a María, pero recordar también que el lunes es eh, la fiesta de María, Madre de la Iglesia, que pues podría considerarse la fiesta de este ministerio de la maternidad espiritual. Y bueno, que vamos a celebrar la Eucaristía, entonces nos vamos a ver también en la Eucaristía, así en Zoom, y vamos a poder compartir también en este espacio de la misa, ¿verdad? Entonces vamos a prepararnos para este Pentecostés, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole la gracia de su presencia en nuestra vida. Que María, la esposa del Espíritu Santo, nos alcance con su intercesión la gracia de ser habitados por este divino Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.